La soledad en la vida, estamos en un mundo lleno de epidemias, ¿cierto o falso? Más que nunca en la vida hay epidemias que por todos lados y cada vez surge una epidemia que nueva y peor. Pero hay una epidemia que es la epidemia más grande que ha existido y surge exactamente también en esta época. Una epidemia que aunque se habla de ella no se tiene la conciencia de lo gigantesca que es y las terribles consecuencias que provoca. Y se llama la soledad, la epidemia de la soledad. Esto no es algo que solo afecta a las personas que viven solas, aisladas, no. También afecta en aquellas que están presentes y viven en una familia, juntos. Ahí hay epidemias de ¿qué? De soledad con otras personas, hay soledad en personas que trabajan con otras personas, que tienen amigos. Algunas de estas personas poseen muchísimo dinero, tienen para comprar todo lo que deseen, pero ninguno de esos lujos puede darles lo que les falta. En muchas ocasiones, aquellos que sufren la soledad no saben la razón por la cual se sienten de esa manera. Desde afuera todo parece estar bien, pero en su interior están atrapados o atrapadas por una sombra de soledad. El tema de hoy se titula El gigante de la soledad debe caer. Parte 2, en la continuación de la serie Tus gigantes deben caer. Goliat debe caer, perdón. Ya yo he dado 2 temas anteriores, aunque no han sido corridos de este tema. Uno a finales de marzo, el otro en abril, y ahora, por designio de Dios, mi hijo le tocaba predicar hoy, no pudo porque la nena se enfermó, y Dios me permite traer otra enseñanza sobre la soledad. Mi propósito de hoy, porque como ya he hablado de la soledad y hemos profundizado en 2 temas grandemente en ella, mi propósito de hoy es simple y sencillo. Hoy es un tema práctico. ¿Qué? Práctico. No es un tema teológico, es un tema ¿qué? Práctico, muy sencillo. Lo teológico ya lo hemos dado en 2 temas anteriores. Algo aplicable. Hoy lo que quiero es hablar de los efectos de la soledad y cómo caemos en ella. ¿Qué provoca que lleguemos a ella? Para entonces tener y crear conciencia de lo que esto nos, por qué surge y qué nos puede provocar, cómo nos afecta, y ver entonces al final cuál es la solución una vez más de Dios si estamos en un problema de soledad. En el mismo principio, Dios dijo algo muy interesante. Génesis 2:18, amado hijo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Qué interesante. Si Dios, cuando comienza todo en el mismo comienzo, dice unas palabras, esas palabras deben ser ¿qué? Muy importantes. Porque justo en el momento que tú terminas de crear algo, tú puedes hablar de qué? De montones de cosas, pero Dios escoge decir que no es bueno que qué, que el hombre esté solo. Así que nosotros debemos darle mucha atención a qué, a estas palabras. Tal vez no lo hayas pensado antes, pero así es. Como fuimos creados para estar relacionados con otros, está claro que el plan de Dios no era y no es y no será que suframos de qué, de soledad. Tal vez no hayas pensado en esto. Si Dios siendo Dios, ¿quién? Quien no tiene necesidad de qué, de nada, se hizo compañía. ¿Creó a quiénes? A los ángeles. ¿Cierto o falso? Y luego a quiénes creó. Di a mí. Así que a Dios le interesa qué, no estar qué, solo. Le interesa qué, la relación, le interesa la intimidad. Pues nosotros deberíamos tener mucho interés en eso también. Si Dios siendo Dios
decide que lo importante es que relacionarnos, nosotros deberíamos darle mucha prioridad a eso y mucha atención. Quiero hablar entre la diferencia de la soledad y tiempos a solas o tiempo a solas. La soledad es una infelicidad provocada por la sensación de estar desconectado o desconectada o sin ningún tipo de contacto, no pertenecer. Es falta de intimidad, sentido de pertenencia o de valorización. Falta de sentido de pertenencia o valorización. ¿Lo agarraron? El tiempo a solas es otra cosa. Es un momento en que nos apartamos de todo para estar a solas con quién, con el Padre, para hablarle, para escucharlo y revitalizar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Entienden la diferencia? Okay. Cristo a menudo se alejaba de las multitudes para estar a solas con quién, con su Padre Celestial. Entonces eso nos debería también ¿qué? Hablar. La sombra, ahora quiero hablar de la sombra que le quiero llamar de la soledad. La sombra reemplaza la luz del sol por un periodo de tiempo, ¿cierto o falso? La oscuridad. Y es que momentáneo, se va, en algún momento se va. Sin embargo, la sombra de la soledad si persiste por mucho tiempo, se convierte en la atmósfera en la que algunas personas viven. Y tal vez aquí hoy, tú sentado, sentada, o los que nos están viendo, estén viviendo bajo la sombra de la soledad. Aunque estés en una familia, aunque estés en un matrimonio, aunque tengas padres, aunque tengas hijos, aunque estés trabajando con alguien. Tal vez tú estás viviendo bajo la sombra de ¿qué? De la soledad. Es como si estuvieran rodeados de una densa neblina que los hace desconectarse de los demás. Y como resultado, se sienten insignificantes, vacíos, vacías, sin propósitos, incompletos, incompletas, incompetentes, sin valor y hasta inútiles. Por lo general, las personas, y yo he atendido mucha gente así por 18 años. Por lo general, las personas que son más felices están conectados en sus relaciones. ¿Están qué? No es que están conectados. Yo puedo tener una relación con mi esposa y no estar qué? Conectado. Yo puedo tener una relación con mis padres y no estar qué? Conectado. Yo puedo tener una relación con mis hijos y no estar qué? Conectado. No una relación, tener amigos, tener una esposa, un esposo, amigos, pero no estar qué? Conectados. Pero las personas cuando se hacen los estudios más felices son personas que están qué? Conectadas en sus relaciones. Y tienen entonces, son felices en su relación y tienen un sentido de pertenencia que les da una satisfacción. Sin embargo, los que viven bajo la sombra de la soledad no logran sentirse satisfechos y satisfechas con nada. Puede ser un ratito, pero permanentemente ¿qué? Con nada, no hay manera y terminan sintiéndose abandonados, abandonadas, amargados y amargadas. Y esa es la condición, la condición de las personas que se acercaron al rey David, del cual estamos usando para esta serie. Cuando éste estaba escondiéndose en la cueva de Adulán, huyendo del rey Saúl, quien lo quería matar. Y es la condición de miles de personas y millones de personas hoy en día. Es la epidemia más grande del siglo XX. 21 se le llama el siglo de la soledad, pero nadie habla de qué, de ella. Y tampoco presentan una solución, presentan vacunas para diferentes cosas, pero entonces alimentan la soledad. Tú no necesitas a nadie. Hablan de que es la epidemia, de que es el tiempo, pero entonces tú puedes solo, tú puedes sola, tú no necesitas un hombre, tú no necesitas esto. Y estamos cada vez que creando una epidemia más grande de soledad. ¿Qué personas se le acercaron al rey David en la cueva de Adulán cuando él estaba solo, totalmente solo, aislado?
Léeme eso, amado hijo, 1 Samuel 22, 1 y 2. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Fueron a verlo, pero no se quedaron allí. Quiero que sepan que la familia de David no se quedó con él. ¿Ok? Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó Así a que esas tener... personas estaban ¿qué? Igualitas, solas. Eran personas que no tenían sentido de qué, de pertenencia, no estaban conectados, conectadas. Ese fue el tipo de persona que se acercó a David, que también estaba ¿qué? Solo y desconectado en ese momento. Continúa leyendo, amado hijo. Así, David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Dije que esos 400 hombres no eran la familia de sangre de David. La familia solo fue a qué? A verlo y a Dios, chinguín, 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 porque a ti te están ¿qué? Persiguiendo y yo no voy a vivir esta soledad junto contigo. Qué interesante cuando la familia nos abandona en los momentos de más que. Claro, David no se había buscado esto, yo tengo que hacer esa salvedad. Porque hay personas que tú tienes que ¿qué? Que soltarlos y soltarlas, porque es mejor soltarlos y soltarlas para que Dios pueda ¿qué? Bregar con la persona. Pero David no había buscado esta situación. Era gratis. David había sido un hombre honorable, fiel, recto, responsable, sacrificado, al mismo que lo estaba persiguiendo. Así que no confunda la gimnasia con la magnesia. Hay personas que yo he tenido que soltar y decir. Es más, Pablo le dijo una vez a una persona, el apóstol Pablo, estamos conectados, le dijo a la suéltenlo para que Satanás que le dé como pandereta. A ver si eso lo que lo hace y lo trae nuevamente. Suéltenlo. No lo ayuden, no le hagan nada, suéltenlo. Entonces tenemos que aprender, a veces nos toca ¿qué? Soltar. Soltar. Es posible que, como dije, que esta condición de estas personas que hemos leído es la condición de alguna persona aquí. O algunos de los que nos están viendo. Y aunque la soledad, escúchame, puede parecer una condición que no podemos evitar, ineludible, como era en el caso de David. Él no la podía ¿qué? Evitar. Él tuvo que huir, obligado. Pero es posible superarla cuando uno está dispuesto a ser sincero con Dios, consigo mismo y contar con Dios. Quiero ahora hablar de 5 efectos de la soledad. La soledad afecta muchos aspectos, áreas de nuestra vida. Voy a mencionar 5 rápidamente. La primera. Problemas de salud. Sentirnos aislados, solos, puede afectar la alimentación, el sueño, las actividades generales de la persona, su performance, cómo se desenvuelve, lo cual puede producir todas estas cosas, la falta de sueño, alimentación, problemas de qué? De salud. Además, la persona que sufre de soledad sufre mucha angustia, tristeza, ansiedad, y eso se llama, cuando tú tienes condiciones así, hay un efecto psicosomático que se manifiesta con enfermedades físicas reales, pero fueron provocadas por el estado de qué? Emocional, de ánimo de la persona. Así que afecta la soledad. También puede producir, además, y aquí las mujeres van a conocer esto. ¿Sí? Los hombres lo hacen, pero la mujer lo hace más. Y ustedes me van a decir, es verdad. También puede producir mal manejo del dinero como un mecanismo de qué?
de escape. ¿Cierto o falso? ¿Ah? Se ríen, ¿verdad? Sí, se van y gastan. Lo que pasa es que después tienen la soledad y más deuda. Y la tarjeta trepa, porque eso fue como un dulcecito y cuando se chuparon el dulce, me quedó el palito. Y el palito ya no sabe qué. Dulce, no tiene sabor. Me duró lo que dura una gelatina, un temblor de tierra. El dulce, una gelatina en un kindergarten. Tratar de aliviar, familia, la soledad mediante compras, visitas al centro comercial, no va a traerte, lo que va a hacer es una acumulación de ¿qué? De deudas. No va a traerte satisfacción, solo un alivio temporero, como ya dije, y por el contrario te va a aumentar la soledad, porque eso es una bola de nieve. Porque entonces la carne pide más y la soledad sigue aumentando para recibir más que más mecanismos de escape y provoca un círculo vicioso. Y ahora tienes más deuda. Segunda cosa que afecta, aspecto de la vida, perdón, que afecta a la soledad. Relaciones. La soledad o el abandono, la combinación, puede conducir a las personas a buscar meterse en relaciones incorrectas, inapropiadas. ¿Cierto o falso? ¿A alguien le ha pasado eso? Claro que sí. Claro que sí. Relaciones poco saludables con tal de sentirse valiosas, deseadas o amadas. ¿Cierto o falso? Claro. Tercera cosa o aspecto que la soledad afecta en la vida. Deterioro moral. Buscar intimidad a través de relaciones sexuales pecaminosas puede parecer un método para aliviar la ¿qué? La soledad, pero nunca, escúchame, logrará satisfacer los anhelos del corazón. Para nada. Cristo es lo único que puede llenar ese vacío. Cuarto aspecto. La vestimenta. Aquí, perdónenme las niñas de nuevo. A veces los o las que se sienten solas piensan en vestirse en forma más que, qué bueno que lo dijeron ustedes las mujeres, provocativa. Es que ustedes se conocen muy bien. Gracias, Mirna, por la honestidad. Habló lo que todas pensaron, pero no todas dijeron. Pero dije que todas, ¿qué? Pensaron. Para atraer la atención de qué? De los demás. Para sentirse ¿qué? Con valor. Cuando en realidad eso no puede sustituir las relaciones sanas, satisfactorias y correctas. Eso no te va a ayudar. Eso va a ser peor. Sin quinto aspecto. Y no quiero ni meterme ahí a hablar. La vida social. Porque es que la raíz de la raíz de la raíz de por qué la mujer necesita eso y siempre se está comparando con la otra y con aquella y con el otro, viene del Edén. Pero hoy el pastor no tiene tiempo para explicar eso. Ya lo hemos hablado. Quinto aspecto, Quinto afecta aspecto. la vida social. Algunas personas buscan conexiones sociales, las redes, pensando en ser parte de un grupo y que ese grupo va a resolverle ¿qué? La soledad, el problema. Pero pronto descubren que aún así se sienten ¿qué? Igual de solos y solas. Ahora, ya hemos visto los efectos de la soledad. 5 efectos, 5 aspectos que la soledad afecta en la vida. Quisiera hablar ahora de cómo caemos bajo la sombra de la soledad. No voy a mencionarlas todas, pero sí voy a mencionar unas cuantas. Voy a mencionar 10 razones por las cuales caemos en la sombra de la soledad. Número 1, la primera,
al separarnos de otras personas. Hay personas que escogen aislarse de los demás, pues no quieren ser molestados, molestadas, pero eso termina llevando a la persona a una depresión. Las personas con depresión tienden a aislarse y como resultado terminan hundiéndose aún más en la depresión y algunas personas optan por el suicidio. Yo conozco, bueno, imaginarán, como pastor y consejero, personas así. Los he atendido y tengo una persona que quiero mucho, que no voy a mencionar, al cual le he hablado tantas veces porque se ha aislado, entonces cae en una depresión, se aísla más, no quiere acercarse ni hacer nada ni a ningún sitio y cada vez ¿qué? Está más y más y más y más hundido en la soledad. Y por más que le explico qué hacer, Nacarile del Oriente, ¿qué hice con él? Lo soltó. Lo solté. Lo solté. Ya no le digo qué. Nada. Oro para que Dios qué haga el trabajo, porque lo que Dios no puede hacer, yo no lo puedo hacer. El trabajo que solo Dios puede hacer, lo voy a decir correctamente, yo no lo voy a poder hacer. Yo no lo voy a poder hacer. Ni aún usándolo, porque Dios se reserva unas cosas que solo Él puede ¿qué? Hacer. Así que lo primero que lo provoca es cuando lo aislamos. Segunda razón por la cual nos podemos sentir solos. Al sentirnos abandonados por otras personas. Cuando nos ¿qué? Esto sucede cuando un noviazgo se rompe. Cuando uno de los dos ¿qué? Se va y deja al otro. O un matrimonio se separa y al menos uno de los dos se siente abandonado o herido. Este es el portón de mi casa. Al ser expulsados a la fuerza de un entorno en el cual se sentían ¿qué? Seguros o seguras. Y eso provoca ¿qué? Soledad. Perder una relación es traumática, perder un hogar es traumático, sobre todo para los niños, no solo para las personas que son abandonadas, quienes necesitan, escúchame, sentirse seguros y amados para tener un sistema emocional que más saludables. Así que no solo sufre cuando el matrimonio se rompe, la persona que quedó más herida o herido porque fue el que se abandonó. Porque no es lo mismo el que decide irse o la que decide irse, aunque ambos sufren, porque a veces una persona lo hace porque no le queda más remedio, pero no siempre es así. La mayoría de las veces hay alguien más involucrado o involucrada. Esa es la verdad. Entonces la persona que lo hace así se va muy muy tranquilo, tranquila. ¿Quién queda destrozada o destrozado? La otra persona. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Claro, las estadísticas y cuando tú buscas y yo que veo gente por 18 años, ese es irse bien, a la larga el coche se le convierte en ¿qué? En calabaza. Y ya no están tan bien. Porque es un boomerang. La mayoría de las veces. Tercera razón para la soledad. Tercera cosa que puede provocar soledad. Sufrir una derrota. Eso tal vez parece tonto, pero para muchas personas no lo es. Y dependiendo del tipo de derrota que sea, el fracaso en cualquier cosa y principalmente en ciertas cosas puede hacer que las personas se aparten
por sentirse que no dan la qué, la talla. No soy suficiente, así que me qué, me salgo. Por sentirse que no tienen lo que se necesita. Yo recuerdo, ahí ven, un compañero de trabajo que fuimos a jugar a un torneo que hicimos de tenis, la compañía Allergan, donde yo estaba, para los oftalmólogos en la convención. Lo auspiciamos y participamos. Yo nunca había jugado tenis, pero yo jugué ping-pong y competí en ping-pong. Y pues, él llevó como 3 raquetas, llevó de todo. Entonces yo cogí una raqueta prestada de allí y llegué a la semifinal. ¿Sí? Y nunca había ¿qué? Jugado. Y a él le gané, jugué con él, le di una ¿qué? Una pela. Y a mí me dio pena, porque sentado así en el banquito, me dice, yo me río, pero me dio pena. No, de verdad. Ahora cuando lo pienso me río, pero me dio pena. Se me nota. Will, no haga eso. Y me dice, recogió todas sus cositas. Si yo nunca he servido para nada. Yo no voy a volver a jugar tenis ni ningún deporte. Porque hasta tú, que nunca había jugado, me ganó. ¿Tú te imaginas? ¿Qué hizo esa derrota en él? Lo frustró y lo castró. Dijo, never more in my life. Nunca más en mi vida. Me aparto de eso. Cristian, ¿vas a decir algo? Claro, también. Así que la derrota, el fracaso puede hacer que hay personas que el fracaso en una relación que hacen, se apartan y dicen, no vuelvo a qué, a relacionarme, no vuelvo a casarme, no vuelvo a buscar una persona, no vuelvo. ¿Cierto o falso? ¿Por la qué? La derrota, la soledad que provocó la derrota provoca esa soledad. Hay una cuarta razón, léeme, el amado hijo. Al perseguir el éxito. Eso es una trampa. La búsqueda del éxito es una trampa grandísima, familia. Aquellas personas que pasan la vida edificando solo una carrera profesional, en vez de tener y provocar o construir y edificar buenas relaciones, escúchame, casi siempre se dan cuenta muy tarde de que ese éxito profesional o de lo que sea, o el dinero no lo es que todo, y que terminaron perdiendo ¿qué? Lo más importante. Hace un par de años me encontré en Costco con un oftalmólogo. Chismosos, quieren saber el nombre, pero no se los voy a decir. Los conozco, ¿eh? Pero aquí bromeamos mucho para que sepan las visitas. Esto es una familia y aquí bromeamos, nos reímos. Se dieron cuenta con Will. Y esta persona es interesante, que en mis últimos años de Allergan, Dios había transformado ya mi vida. Yo era gerente general. Y yo lo conocía muy bien, teníamos mucha amistad. Y él era un bolito loco. Era un bolito loco. Y nos pusimos a hablar y le dije, fulano, tú sabes, yo te digo esto con amor y respeto. Tú deberías, yo sé que, bueno, yo admiro que tú trabajas mucho y todo esto, pero tú deberías dedicarle más tiempo a cosas más importantes que hacer dinero. Tu familia.
Y estuvimos hablando y ahí me debatió. Y es interesante, a mí se me había olvidado. Y en Costco me lo encuentro hace como 2 años. Todavía está trabajando, pero ya está al final de su, ¿verdad? Y nada, nos abrazamos y me dice, ay, vale, así. Dice, Valedón, me acuerdo de las palabras que me dijiste. Yo ni me acordaba, ni me acordaba. Yo he perdido mi vida haciendo dinero. Y lo que no me dijo en palabras, estoy qué, me siento qué, solo. No me lo tenía que decir, yo lo sé. Me dijo, y lo que tú me dijiste es lo correcto. No le di prioridad a lo que tenía que darle y hoy ya es muy tarde. Así que pensé en sus hijos que tenía 3. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Estás entendiendo? Y eso es lo que sucede. Ahora tenía mucho qué, muchísimo qué, dinero. Pero se dio cuenta tarde que eso no era qué. Lo más importante y que ya no podía dar vuelta atrás. Y no es la única persona. Hace muchos años, mi hermano pues tuvo un ministerio muy grande y conoció a personas muy de la farándula, de Hollywood y todo. Y tuvo no voy a mencionar las que él tuvo directo, y le hablaban de la soledad. Yuri fue una, que decía que ella salía del escenario y se metía al hotel a llorar. Y a llorar y a llorar y a llorar por la soledad. Y decía que los aplausos y todo eso, cuando salía del escenario, se acababa el efecto que eso tenía en ella. ¿Se acababa qué? El efecto. Ni el dinero ni la fama le llenaba la soledad. Y mi hermano tuvo una persona que tenía una compañía de seguridad muy grande. Le daba seguridad a la casa de Sylvester Stallone en Miami, que tenía en ese momento, la vendió. Yo entré a esa casa. Bueno, entré a ese gigante complejo que tenía allí. Y cerca de él, Madonna tenía una casa. Y esta persona le daba seguridad a ambos con su compañía. Y la casa de Madonna era interesante porque la casa principal era como de 3, 4 pisos y era un cristal de arriba abajo y tú veías las escaleras que subían arriba de la sala. Y él dice, tú no sabes las veces que yo he visto a Madonna tirada llorando en esas escaleras. En el medio de las escaleras, en el piso llorando. La fama, el dinero, ¿qué? No le llenaba la soledad. El trabajo no te va a llenar la soledad. Las relaciones son hechas para la soledad. Quinta razón. Al experimentar agotamiento. Cuando invertimos tiempo, todo nuestro tiempo, la mayoría de nuestro tiempo y energía en un trabajo, no solo descubren algunas personas que han dañado su salud, sino que han fracasado en aquello que es lo más importante, una vez más, en las relaciones. Quiero avanzar. Sexta razón. Al sufrir la pérdida de un ser querido. Ya no me estoy refiriendo a un divorcio, a una pérdida de una novia, sino a la muerte. Esta es algo que, ¿qué? Inevitable. Todos vamos a pasar por esta. La muerte trae muchísimo, ¿qué? Dolor. La pérdida produce un gran vacío y una gran, ¿qué? Soledad. Séptima razón. Al sentirnos inferiores, indignos e inseguros. Y esto viene, casi nadie se siente así, ¿verdad? En la vida. Nada, nada, ni inferiores, ni indignos, ni inseguros. Aquí nadie sufrimos de eso, ¿verdad que no? Pero para la gente que nos ve. Y yo quiero decirles algo, familia, la raíz de esto, ¿saben dónde viene? ¿De dónde, verdad? Normalmente, de la niñez. Normalmente la raíz principal de esto viene de dónde? Experiencias y resultados de experiencias malas en la niñez. Cuando los padres a veces denigran, abusan, abandonan o no están presentes en la vida de sus hijos.
Y dije presente, no estar ahí el cuerpo, es estar involucrado, involucrada en la intimidad, en la relación con quién, con los hijos. No es que estoy en la casa y ellos están ahí. Eso no sirve de qué, de nada, porque una relación sin intimidad no es relación. ¿Qué dije? Una relación sin intimidad no es relación. Estar presente no es relación. La intimidad es una relación. Número 8. Al ser diferentes. ¿Cuántas personas? Wow. Miren, las personas que no llenan las expectativas de la sociedad, no voy a decir así, que no llenan ¿qué? Casi siempre se sienten ¿qué? Excluidos o excluidas. Piensan, porque piensan que no actúan igual que los demás. Por eso, por esa razón, para evitar esto, tantas personas se acomodan erróneamente al pensar general de la sociedad, amistades, compañeros de trabajo, de estudio y hasta familiares. Sabiendo que esa forma está ¿qué? Equivocada, pero para no sentirse ¿qué? Para sentirse parte, acogidos y aceptados y no sentirse solos o solas en su forma de pensar. Ser ignorados es humillante, puede ser humillante y puede traer consecuencias de índole emocional y aún espiritual. Sin embargo, tenemos que entender, familia preciosa, que solo Dios ofrece lo que el mundo no logra darnos. Al ser sus hijos nos llena siempre, para siempre con su Espíritu Santo, nos da su amor y la seguridad de vida eterna. Novena razón. Al tener conflictos y malentendidos con la gente. Los que se alejan en vez de tratar de resolver los conflictos y las discrepancias, pueden llegar a caer en la sombra de la soledad. Y hay muchísimas personas, y más en los matrimonios, que hacen ¿qué? No entran, no quieren resolver los conflictos. Miren, familia, cuando aprendemos a enfrentar los conflictos y resolverlos de una forma correcta, saludable y madura, usando los principios bíblicos, terminamos viviendo en armonía con los demás y nos protegemos del aislamiento y de la soledad. Así que el manejar conflictos es muy importante. Novena razón para la soledad, y tengo que avanzar porque se me está acabando el tiempo y pensaba que esto era bien cortito. Dale. Al asumir una postura en cuanto a nuestras convicciones. Ay, Dios mío. No, y el ejemplo bíblico que tengo. Pasa que para darlo, ay, Dios mío, el tiempo. Miren, familia. Este es uno que sufrimos ¿quiénes? Todos, y los cristianos más. Porque cuando nos mantenemos viviendo en nuestras convicciones de los principios de Dios, lo más probable es que eso cause que seamos rechazados o marginados en algún momento. En la Biblia tú vas a encontrar innumerables casos de hombres que lo hicieron, fueron rechazados, mal juzgados, criticados y aún pasaron peligros de muerte. Algunos de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, ante el rey Nabucodonosor. Él pidió y ellos dijeron, never, over my dead body, literalmente sobre nuestro cuerpo muerto, no te vamos a adorar tu estatua. Dios, no, ok. Caliénteme el horno de fuego 7 veces más de lo que lo calentaba. Y los hechos. Eso no hizo que ellos sabían que los iban. Y le dijeron algo tremendo. Tremendo. Tú dirás, sí, pero es que no, ellos estaban dispuestos ¿a qué? A morir. Porque ellos dijeron, mi Dios, nuestro Dios puede hacerlo. Pero ¿sabes qué? Si decide no hacerlo, porque ellos conocían que Dios tiene una ¿qué?
una perfecta voluntad que puede ser la que uno no quiere. Si Él decide no hacerlo, porque no es que no puede, Él puede, tampoco lo vamos a hacer. Si Dios decide dejarnos morir por vivir estos principios, ¿estamos dispuestos a qué? A morir. Ojalá y nosotros dijéramos, si mi papá se enojó conmigo, o mi mamá, o mis hijos, porque yo voy a vivir este principio, mi esposo y mi esposa, yo lo voy a vivir. Y que se enoje. Eso es lo que deberíamos decir. Eso es lo que deberíamos decir. Y si Dios me libra de las consecuencias, que me libre. Y si no me libra, también las voy a aceptar. Esa debería ser nuestra mentalidad. Y igual en el trabajo, igual con las amistades. Pero ¿qué hacemos? Nos adaptamos. Por no recibir ¿qué? Rechazo que me trae que soledad. Aislamiento. Y también está el caso de Daniel. Pero aunque las personas los dejaron solos, Dios nunca los dejó solos, sino que los honró, ayudó y consoló. Daniel 6, del 1 al 28, bien rápido. No voy a decir muchas cosas, la lectura es larguísima, pero aquí hay unos principios espectaculares de cuál fue el caso de David. Léeme eso, amado hijo. Darío el Medo. ¿Me dan un poquito más de tiempo hoy? ¿Sí? Ok. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, Darío era el rey de ese tiempo, ¿ok? Sí. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Así que por encima de los altos funcionarios estaba ¿quién? 3, que uno de ellos era ¿quién? Daniel. Vamos a ver qué sucedió. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Para Daniel era un irresponsable. Yo tengo que decir esto, porque es que yo me encuentro tantos cristianos que la gracia es para hacer ¿qué? Irresponsables y dejados y vagos y vagas y... No, Daniel no fue puesto ahí por vago, sino porque fue más responsable que los demás, porque David sabía al principio de que todo lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Pero los cristianos hoy en día no saben eso. Digo, lo saben, pero no lo viven. Son peores que en el trabajo. Eso es así, yo lo sé. Son más irresponsables. Por eso Dios permitió que lo pusieran ¿dónde? Al frente. Dios no va a honrar, perdóname. Dios me ama y me aplica la gracia, pero no me va a honrar en la irresponsabilidad, en la vagancia. Jamás. Jamás Dios va a cogerme como hijo y me va a decir, tú eres un vagoneta, pero te voy a poner a... No. Eso es usar la gracia como excusa ¿para qué? Para pecar, y la Biblia dice que el pecado no trae bendición. ¿Trae qué? Claro. Trae disciplina, trae consecuencias. No podemos mezclarlas y confundir la gracia con el libertinaje. El libertinaje no trae bendición. Trae disciplina, trae siembra y cosecha y trae consecuencias. Continúa. No pude evitarlo. Sigue. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Ahí está. La pregunta es, ¿tú eres fiel, responsable y digno de confianza en lo que haces? Aquí en el reino de Dios, ¿eres fiel con las cosas del reino? ¿Eres fiel, responsable? Que por eso Dios lo puso ahí. Fiel, siempre, no es que debe, responsable, totalmente digno de confianza. Cuando tú buscas la vida, mira,
Lee la cronología de Daniel. Encuéntrame una falta en Daniel en la Biblia. Encuéntrame una. No existe. No existe. Contrario a otros grandes hombres, tú no encuentras algo negativo de Daniel en la Biblia. Cero. Continúa. Busca la biografía de Daniel. Léela. Sigue. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Con los principios de vida de quién? De Daniel, porque ellos sabían, ellos veían una diferencia entre el estilo de vida de ellos y el de quién. Veía una diferencia en los principios por la cual Daniel vivía y los que ellos vivían. La gente ve una diferencia en nuestros principios de cómo vivimos. Continúa leyendo. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Le subieron el ego a Darío, el orgullo. Y la gente responde al orgullo. Sigue. Tú viste lo que es el orgullo, ¿verdad? ¿A qué apelaron? Sigue. A la fama. Sigue. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta y dijo: alta. No vuelvo a orar en público, porque mi jefe puso una ¿qué? Una ley. Así que no voy a ¿qué? A orar más. Vamos a ver qué hizo Daniel. Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, ¿Tal dando como gracias a Dios. ¿Cambió sus principios? No, sigue leyendo. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey. ¿A con quién estaba contando Daniel? Daniel dijo: yo voy a hacer lo mismo. Él hizo lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego. Dijo: yo voy a vivir el principio de Dios y a Dios le toca si me quiere ¿qué? Ayudar o no. Eso no es mi problema, ese es de Dios. El mío es hacer lo correcto, vivir el principio. Daniel no sabía lo que iba a pasar. Daniel solo dijo: Padre, yo voy a hacer lo correcto y ayúdame. Si tú, en la forma que tú quieras. Yo voy a aceptar tu voluntad, pero yo voy a hacer esto. Sea cual sea tu voluntad. Sigue. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: pues ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho. Te van a denigrar. Ese esclavo. Fíjate, el tipo era el jefe de ellos. ¿Y qué dijeron? Ese Daniel, ese esclavo, te van a denigrar. Eso es parte de, sigue. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios
a quien sirves tan fielmente te rescate. Él sabía que Daniel era un hombre ¿qué? Fiel no solo a él, sino fiel a quién? A Dios. Piensa eso de nosotros, la gente que nos ve, como hijos e hijas de Dios. Ese es el pensar. Continúa, amado hijo. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. ¿Sabes qué? A ti no te toca defenderte de tus enemigos. A ti te toca ser fiel a Dios y Dios le toca defenderte de tus enemigos. Continúa. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, Oigan esto. Oigan el mensaje. nación y lengua en el Esto es mundo lo entero. grande de esto. Cuando uno hace esto, esto es lo grande. Sigue. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Todo porque Daniel no vendió sus ¿qué? Sus principios. ¿Estás dispuesto tú a no rendir y vender tus principios por caer bien y sentirte aceptado y aceptada? Esto nos enseña que no debemos sentir soledad cuando por causa de nuestras convicciones bíblicas no seamos aceptados. Debemos ser fieles a Dios, familia, y no vender nuestras convicciones por amistades, ni por una familia, ni ninguna otra razón, y dejarle las consecuencias ¿a quién? A Dios. Si permanecemos firmes en las verdades bíblicas y sufrimos el rechazo, escúchame, de la soledad, debido al abandono de alguien, como consecuencia de haber vivido un principio de Dios, ¿sabes a quién estamos imitando? A Jesús, a los apóstoles y a los cristianos que vivieron en aquel tiempo. A eso estamos imitando. No son 10, son 17, Cristian. Número 11. Tengo que avanzar. Razón número 11 por la cual podemos sentirnos solos. Al ser excluidos de grupos sociales. Miren, todos hemos sentido eso en algún momento. Ni voy a hablar de los ejemplos de personas que le pasó algo en el 5º grado, en el 7º, que la sacaron, que si no la aceptaron en el grupito de las mejores amigas, que la sacaron o cualquier otra cosa. Todos hemos pasado por algo así. Pero familia preciosa, nosotros como cristianos no debemos sentirnos cómodos con el estilo de vida del mundo,
Pues nosotros hemos sido llamados a vivir una vida que diferente. Yo no me tengo que acomodar. Algunas personas, al ver nuestro comportamiento, nos preguntan por qué somos igual, no somos iguales. Y impactamos la vida de unos como pasó con Darío, pero hay otros que nos van a rechazar de inmediato, como pasó con las personas que estaban debajo de Daniel. Así que algunos los vamos a impactar porque Dios lo va a permitir y otros nos van a rechazar. Voy a ir bien rápido ahora para entrar a la conclusión. La número 12. Al jubilarnos o retirarnos. Jubilarnos, cuando nos retiramos, durante esa transición, algunas personas llegan a creer que nadie se preocupa por ellos, que ya su vida no tiene ¿qué? Sentido, valor alguno, pero Dios ama y obra por medio de todos los que están dispuestos a servirle, no importa la edad que tengan. Ahí está un doctor Charles Stanley, a sus casi 90 años predicando todavía. ¿Y de qué manera? Billy Graham, y hay montones de personas. La número 13. Al ser engañados o traicionados. Esta, si no es la más grande, y en mi experiencia es la más grande. Esa es mi experiencia. En 18 años atendiendo personas, mi experiencia es personal. Primero voy a empezar por mi experiencia personal. Y las personas que he atendido por 18 años, es la experiencia más dolorosa y dañina de todas. Y si no es para ti, es una de las más grandes. La soledad causada por la traición o la infidelidad. Cuando la relación se rompe por engaño o una traición, trae un gigantesco dolor, un gran vacío, desesperanza, desvalorización. Y muchas personas optan, como dije ahorita, ¿por qué? Por alejarse. Número 14. Al ser orgullosos. Esa te la ganaste tú. Porque el orgullo hace que las personas que no quieran estar contigo, no quieran estar contigo, entonces tú piensas que a los demás tú no le importa. Pero sin embargo, ese rechazo es porque nosotros mismos hemos causado ¿qué? Ese aislamiento. Número 15. Al sentirnos olvidados. Todos necesitamos sentir que alguien nos ama, acepta y se preocupa por nosotros. ¿Cierto o falso? Cuando esto falta, nos sentimos ignorados, excluidos, marginados, y eso produce una grandísima soledad. Número 16. Al alcanzar cierta edad. Podemos sentirnos ¿qué? Solos. Mi mamá es increíble. Mi mamá se siente sola todo el tiempo, aunque esté con alguien, tiene 93 años. Y llega y cada vez que la llamo, ¿cómo estás, mamá? Aquí, sola. Aburrida. Qué linda. Porque ella estaría en la calle todo el día, literalmente a los 93 años. Ella llega del sitio donde está, que es un sitio muy bueno, ella le encanta, que mi hermano la tiene de 8 a 3, y en cuanto entra por la puerta, le dice a mi hermano, ¿cuál es el schedule de hoy? ¿Para dónde vamos ahora? Pero siempre se siente que, y me dice, y yo lo hablo con ella porque yo lo sé, y le digo, mamá, yo te entiendo. Me dice, qué dura es la soledad. Me dice, qué dura. Yo le dije, mamá, yo lo sé. Claro, ella tiene un ¿qué? Una necesidad más allá que muchas otras personas. Demasiado. Ella no puede estar en una silla sentada viendo televisión 15 minutos. No puede. Dice que es que no entiende la televisión, pero no es cierto. En casa cuando viene tampoco puede. Así que, pero eso sucede. Ok, y el último, número 17. Al tener hábitos destructivos. Cuando tratamos de encontrar satisfacción, paz y alegría por medio del alcohol, las drogas, las apuestas, de cualquier otra cosa, descubrimos que todo eso solo nos hace sentir, al final nos hace sentir más que, más aislados y más solos. Eso jamás va a funcionar. Los mecanismos de escape jamás llenarán la soledad. Realmente lo que hacen es que la van a perpetuar y aumentar.
Si sientes que estás viviendo bajo la sombra de la soledad hoy, ¿cómo crees que llegaste ahí? Analiza de todo esto que hemos hablado, ¿cómo crees haber llegado a ese estado hoy? De sentirte solo o sola. ¿Usas la soledad como un muro para esconderte? ¿Qué debes hacer para derribarlo? Pues el rey David, para terminar, nos dice cómo hacerlo. Y es tremendo cómo David manejó su soledad y los efectos de esta en su vida y en los demás desamparados, amargados y solitarios que leímos que llegaron a acompañarlo a la cueva de Adulán. Voy a terminar con dos salmos impresionantes. Son impresionantes porque lo escribe un hombre que estuvo 14 años solo, huyendo, marginado, rechazado, mal juzgado, despreciado. Léeme Salmos 68, 5 y 6. Y esta es la clave y lo que Dios te quiere decir. Y todo este tema es simplemente para llegar a estos dos versículos. Porque esto es la clave para nuestras vidas, la solución. Léemelo, amado hijo. Dios, que habita en su santo templo, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. ¿Qué significa huérfano y viuda? ¿Están qué? Solos. Así que ahí está diciendo en forma indirecta que Él es ¿qué? Él es el padre y el defensor de los que están ¿qué? Solos. Continúa. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir. Qué lindo. Libera a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán ¿Me lo en tierra añadieron? estéril. Ah, está bien. Sí, porque yo lo había quitado, pero ahí salió. Es que lo quité aquí, no te lo dije a ti. Es que Dios quería que lo leyera. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, y no lo quería poner, pero los rebeldes vivirán en tierra ¿qué? Estéril. Estéril. El orgullo, la rebeldía. Claro, porque esas personas insisten en ¿qué? ¿Qué hace solo? Pues Dios los deja ¿qué? Solo. Pero Dios no quiere que tú estés solo y sola. Dios quiere que Él es tu padre, quiere ser tu defensor, quiere que te sientas que tienes que, quiere darte un hogar, quiere liberarte de esas prisiones y quiere darte prosperidad. Y esto lo está diciendo un hombre que estuvo ¿qué? Solo, huyendo, que lo perdió todo. Y para terminar, Salmos 40, 1 al 3, y con esto termino. Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Dale un aplauso. ¿Sí? Llevó a esos 400 que después fueron 600 hombres que vivían solos, amargados, endeudados, quebrados, rechazados, a levantar un cántico de ¿qué? De alabanza a Dios. Y pusieron su confianza ¿en quién? En Él. Y hoy Dios te dice, yo quiero poner un cántico nuevo en tu boca. Yo quiero que confíes en mí. Pero yo quiero decirte que para hacer eso tenemos que reconocer nuestra condición y decirle, Señor, sí me siento solo, sola, pero ahora entiendo qué me ha llevado a esto. Pero más que eso, y mejor que eso, entiendo cuál es la solución. Gracias por revelarme por qué me siento así, pero gracias por mostrarme cuál es la solución. Dios no te creó para estar solo y sola. Dios no te creó para vivir
enajenado, enajenada. Dios no te creó para vivir en esterilidad, para vivir con ataduras. Dios te creó para vivir en libertad. O te salvó. Claro, si tú nunca has aceptado a Jesús como Salvador personal y Señor, estos versículos finales no aplican para ti. Porque primero necesitas tener el Padre. Y al Padre tú no llegas si no es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Si no, nada de lo que hemos dicho hoy aplica a tu vida. Esto es para los que son hijos y tienen al Padre. Y el Padre no se consigue a través de religión, de portarse bien. Nadie puede buscar a Dios. Dios te está buscando. Y Dios te ha hablado para darte la fe que necesitas para que entiendas que Él te ama, no importa cuál es tu condición. Si te interesas o no por Él, Él se interesa por ti. Y si hay alguien aquí hoy, antes de decir eso, tú no te acercas a Dios haciendo el bien y menos mal. Nadie se acerca a Dios así. La Biblia dice que cuando éramos enemigos y vivíamos en el pecado, Dios envió a su Hijo a pagar nuestra deuda de nuestros pecados. Y dice que todo aquel que con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no morirá jamás. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. No es conocer de Dios y de Jesús. Es conocer a Dios y a Jesús. Es tener esa relación íntima. Y para comenzar a tener esa relación íntima, se empieza aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y yo no sé si hay alguien hoy aquí que no lo ha hecho. Y hoy dice, yo no entiendo muy bien. Si tú ya lo hiciste, no tienes que volverlo a hacer. Por lo menos aceptar a Jesús. Porque sí voy a llamar a otro tipo de persona ya mismo. Pero quiero primero llamar, o tal vez para las personas que nos están viendo, alguien que nunca ha dado ese paso. Porque Jesús dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles que están en el cielo. Y hay millones de religiones. Ninguna religión salva. Esto no es una religión. Aquí te enseñamos del que salva, de Jesús. Nosotros no podemos hacer nada para salvarte. Nada. Solo Jesús salva. Lo único que podemos hacer es presentarte al que te puede salvar y darte la vida eterna y perdonar tus pecados. Y comenzar a poco a transformar tu vida. ¿Y dije qué? Poco a poco. Poco a poco. Pero ya eres hijo o hija. Y yo quiero hacer una oración si hay alguien que nos está viendo y nos deje saber por Facebook si lo hizo, o alguien que esté aquí que no ha aceptado a Jesús y lo quiere hacer hoy. Yo quiero hacer una oración para que la hagas ahí conmigo, sentado, sentada. Si no la has hecho antes, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Jesús y no lo has hecho, haz esta oración. Amado Dios, te doy gracias por haber escuchado esta palabra. Tal vez no lo entiendo todo, pero sí entiendo que no soy tu hijo y tu hija y que no puedo serlo si no es a través de Cristo Jesús. Por eso hoy reconozco y acepto que Jesús vino a la tierra a pagar por una deuda que yo tengo contigo, Dios, y no puedo pagar, ni con mi religión, sacrificios, buenas obras, ni guardando la ley. Solamente aceptando que Jesús en la cruz
pagó esa deuda de pecado. Que su sangre me limpia de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y tú me das, a través de su vida, la salvación y la vida eterna. Por eso hoy lo recibo y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón, dale vida a mi espíritu y hazme tu hijo o tu hija en este momento. Y es en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que hizo esa oración por primera vez aquí hoy? Quiero ver tu mano. No tengas miedo, yo tuve que hacerlo una vez, si es que la hiciste. Ok, está bien. Si hay alguien que dice, pues yo me identifico, yo soy hijo, hija de Dios, pero yo estoy viviendo en soledad, por la razón que sea, de las 17 que hemos hablado. Y yo hoy necesito, como el hijo pródigo que una vez vino, tal vez tú no estás en la condición tan mal del hijo pródigo, tal vez estás así, que regresó al Padre para volver a la relación que se había roto o a la relación que no estaba correcta. Si tú dices mi relación no es la correcta con mi Padre ni con Jesús, y noto que mi vida tiene unas áreas de soledad, porque mi vida está enfocada en otras cosas, y yo hoy decido que yo me voy a enfocar en mi relación con Dios mediante Cristo Jesús. Yo quiero que pases aquí. Y tú dices, Señor, yo quiero ser libertado, libertada de esta soledad y de las razones por las cuales vivo esta soledad. Lo que ha provocado esto en mi vida, yo quiero ser libre de esto. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libertado. Yo quiero tener un cántico nuevo en mi corazón hacia ti. Y yo quiero vivir eso que vivió el rey David. Yo quiero poder decir sus palabras. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Porque increíblemente, y aunque ellos no lo saben, ayer te decía en la mañana que gracias porque mi hijo estaba predicando. Y yo no tenía que predicar hoy. Y te dije las razones, Señor. Pero tú orquestaste, Señor. Tú orquestaste. Sin que ellos lo supieran ni que yo. Que él no pudiera predicar hoy. Y me tuviera que llamar para que predicara. Y aunque te cuestioné eso, Señor, cuando sucedió, hoy veo por qué lo hiciste, Padre. Te doy gracias y te pido perdón. Gracias por estos hijos e hijas, Señor, que están aquí hoy. Tú sabes cuánto te he orado ayer, luego de eso y hoy, y anoche y esta mañana, para que hicieras algo, si me ibas a poner hoy a predicar, si me ibas a... Y gracias, Señor, porque aquí está tu respuesta. Todos estos hijos e hijas que necesitaban esta palabra, Señor. Y Padre, aquí están ellos. Yo te he pedido y te he suplicado que hoy no sea un día más. Que lo que suceda aquí sea algo real y permanente en los corazones de las personas.
Por eso vengo aquí, Señor, confiando y declarando, Padre Santo, en el nombre, en los méritos y en la sangre de Jesús, que hoy tú haces algo real y permanente a través de tu Espíritu en los corazones de las personas que están aquí de pie hoy, Señor. Que hoy tú libertas, Padre Santo, que hoy tú rompes cadenas, Padre Santo, de soledad, sea la razón que sea, de vicios, de ataduras, Señor. En el nombre de Jesús, que tú transformas, que tú quitas, Señor, aquello que no te honra, que no te agrada. Y que tú, Padre Santo, en el nombre y los méritos de Jesús, en este momento, Señor, pones un cántico nuevo en los corazones de los que están aquí, las que están aquí, Señor. Y en el nombre y los méritos de Jesús, Señor, tú rompes cadenas esta mañana, tú sanas, tú libertas los corazones hoy de soledad, de opresión, de temor. Y Padre, al igual que David, lo llenas de prosperidad.